Para Cuenta Conmigo, en este espacio de novedad de la patria, es que nos encontramos con un joven escritor michoacano. Él es Armando Salgado y ya es laureado, reconocido al interior, pero sobre todo también al exterior de este país. De sus obras que ha sido premiada recientemente, esté publicada también en Chile, en los principales espacios culturales de Chile. Es un gusto que estés acá con nosotros y con el maestro Javier Aranda Luna, titular del programa Cuenta Conmigo. Armando, ¿por qué te apasiona escribir? Yo crecí en una casa de adobe, estas casas que se construyeron hace más de 100 años en Uruapan, Michoacán. Es una casa que por el terremoto del 85 se destruye, más de la mitad se cae. Entonces yo crecí entre los escombros, recolectando cachivaches que iba encontrando. Entonces ese espacio entre las historias que me contaban mis abuelos, ollas enterradas con oro, fantasmas, muertos, aparecidos, y visiones y sueños, etcétera. Entonces fue parte como de mi imaginario en la infancia. Entonces yo creo que de forma constante siempre estamos regresando a los lugares en los que uno aprendió a ser, aprendió a vivir. Y las historias, ya lo dijo Eduardo Galeano, estamos hechos de historias. A ti te gusta la poesía y tú eres... Escribo poesía también. Escribes poesía y además eres galardonado en poesía. Pues sí, es el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines que otorga el gobierno de Chiapas y el Coneculta Chiapas, que es un premio igual ya con gran prestigio y que lo han obtenido poetas que admiro bastante también. Hace un momento tuve la oportunidad de ver cómo presentabas ante un grupo de niños, porque también eres profesor. Sí, de primaria. Eres profesor de primaria y presentabas este libro que se llama Bacalao, que tiene unas ilustraciones bellísimas, sí. Tiene mención especial. ¿Por qué no nos cuentas de este libro? Bacalao es un libro que escribí para niñas y niños, es un poemario. Pensando que en Michoacán se hace poco literatura infantil y juvenil, quise incursionar y abrí camino, por así decirlo. Entonces, junto con un gran ilustrador que es Ángel Paguamba, publicamos hace ya 4 años nuestros 2 primeros libros en este ramo. Los editó Puerta Abierta, un sello editorial independiente de Colima, a través de Miguel Uribe, que es un gran amigo y que también ha hecho cosas muy interesantes. De hecho, acabamos de estar en la FIL de minería, porque Colima fue el estado invitado y presenté uno de mis libros más recientes también publicados por ese sello editorial. Es así como pienso en abrevar en este género para niñas y niños, y así nace Bacalao, que obtuvo una mención honorífica por parte del Estado de México en unos concursos que realiza. Tiene unas ilustraciones preciosas a cargo de Manuel Arturo Castrejón, que es un ilustrador que hace un trabajo muy consistente, muy sólido y que supo atinarle justamente al corazón de este proyecto de vacas. Entonces me ha gustado mucho porque además de que me gustan las vacas, es hablar de otros temas que se van tejiendo y que son parte como de la imaginación que uno suele tener de niño. Entonces es como un puente entre el pasado y el presente. Bacalao se convierte en una apuesta precisamente que va dirigida a los infantes. Sí. De aquí, ¿cuál es la parte que a ti te conmueve? Porque además está dedicado, en cierto modo, es un homenaje a tu padre. Sí, mi padre fue lechero en Uruapan, Michoacán, entonces yo lo visitaba y era muy agradable ver a todos los animales en la granjita, ¿no? Era una granja donde él era trabajador, entonces yo podía visitarlo y era muy agradable tocar las vacas, abrazarlas, ver cómo las ordeñaba, ver cómo les daba de tomar leche a los becerritos, ver los gatos, los perros, las chivas, los patos, todo era como muy agradable. Entonces, a partir de ahí quise como retratar ese momento y llevarlo al territorio poético. Decía Octavio Paz que la poesía cuenta y canta, entonces para mí era una forma también de cantar y de contar ese momento por el cual yo veía a mi padre contento, ¿no? Por distintas circunstancias, deparó ahí. Entonces, cuando lo llevo al terreno poético, también estaba esta otra parte política social, ¿no? Decir, a ver, en Michoacán no se hace literatura infantil y juvenil, y los que lo han intentado son pocos. Entonces yo como profesor de básica, yo como escritor, lo menos que puedo hacer es intentar hacer literatura infantil y juvenil. El asunto es que aquí no se publica por distintos asuntos de presupuesto, la cultura cada vez se va desmantelando más en Michoacán. Lo importante, yo creo, es los artistas, pues no dejar de insistir y de hacer. Entonces, si tenemos cosas
por contar, pues también tenemos cosas por hacer, y en este caso es apostarle a los espacios donde sí se está publicando. Yo agradezco que dentro de la política pública haya premios literarios, haya becas para jóvenes creadores, porque son los pocos alicientes que tenemos para materializar lo que hacemos, para visibilizar estos grandes esfuerzos. No significa que sean el fin, son el medio, uno de los medios, porque los que hacemos arte lo haremos con premios, lo haremos sin becas, pero es difícil materializar en un espacio donde cada vez se mercantiliza más la parte editorial, y donde las grandes editoriales son las que determinan quiénes van a ser los autores, cuáles van a ser las políticas editoriales y cuáles van a ser los contenidos, en este caso los temas que se tienen que leer. Como profesor de primaria, tienes actualmente un grupo que es el de quinto año. Sí, tengo quinto año. Les invitas precisamente al pensamiento crítico. Esa parte es muy importante. Me sonaba muy interesante el hecho de que desde la formación básica, en donde debía darse el mayor impulso, sí, tengamos la posibilidad de dar esta libertad y romper con todos los vestigios de la enseñanza prusiana. Sí, la educación en México es un tema complejo que creo no se ha resuelto de forma práctica. Todos los kilos de discursos que en cada sexenio suelen como engrosar los nuevos planes, etcétera, y etcétera. Como profesores creo que tenemos el pulso. El problema es que cada año, cada ciclo escolar, repetimos las mismas prácticas, las cuales se heredan de director a director, de profesor a profesor. Y creo que las maestras y maestros debemos de irrumpir justamente en nuestra propia práctica. Entonces, yo lo que hago a través de la literatura, cuando abordamos contenidos, en este caso sobre textos literarios, es mostrarles una faceta distinta de la literatura. Te decía hace un momento que crecemos en la primaria leyendo textos, por ejemplo, poemas con rima, con métrica, creyendo que el único poeta es Ramón López Velarde, y no está mal. Pero las primarias en Perú están leyendo a César Vallejo, en Sudamérica están leyendo las vanguardias, tienen otra forma, otro paradigma sobre la poesía. Entonces nosotros respetamos mucho esta parte cronológica, cuando la realidad no es así, la realidad es convulsa, se mezcla, somos diversos, complejos, así es el conocimiento. Entonces, ¿por qué también nosotros no abrevar de esa forma? Partir desde textos contemporáneos. Tenemos grandes autores de la literatura infantil y juvenil en México. El Fondo de Cultura Económica tiene un acervo impresionante, y también en las primarias, en educación básica, tenemos la biblioteca de los libros de Rincón, que son grandes libros, pero que en muchas primarias están reservados, están guardados, están llenos de polvo, porque todavía tenemos en ese viejo canon de que las cosas no se deben de gastar, no se deben de romper, no se deben de usar. Entonces tenemos como esa parte militarizada todavía del México de los 70s impregnada en la práctica docente. Entonces creo que las maestras y maestros debemos de irrumpir en estos modelos y hacer la escuela más creativa, más lúdica, más de gusto para las chicas y chicos. Justo me decía un alumno: maestro, estamos viendo a Santa Teresa de Jesús, la poesía mística, etcétera, porque estamos haciendo un reencuentro de los poetas a partir de un proyecto que viene en el libro de texto. Entonces me decía: la poesía es bien aburrida. Y yo por dentro dije: pues sí, son los poetas místicos. O sea, ¿qué relación, qué significado, qué aprendizaje significativo hay para un niño de quinto con el siglo XVI, con el siglo XV? Entonces, ¿dónde están los nuevos textos que les van a decir las cosas que ellos están pensando y sintiendo? Entonces, nos esperamos a que suceda en la secundaria, y si cuando llegamos a la secundaria el maestro de secundaria nos deja de tarea aprendernos un poema y lo único que tenemos, el único referente inmediato es Rubén Darío, entonces ¿cuándo vamos a dar el siguiente salto para llegar a la otra literatura que se está escribiendo en este momento? Entonces, si no se lee es porque no enseñamos a leer bien, a leer textos que sean contemporáneos, que sean realistas a partir de estos contextos convulsos, complejos, pero que también son ricos, y que a partir pues de la globalización, a partir de la interculturalidad, a partir de todos estos reacomodos paradigmáticos, pues también podemos pues incursionar en acercar todo eso que se escucha tan complejo, hacerlo tan simple, pues a las niñas y niños en la educación básica.
Este es uno de tus más recientes obras, pero me imagino que ya está en producción alguna otra. Sí, ahí tengo algunos inéditos de poesía, estoy escribiendo un libro de cuento fantástico, tengo otro proyecto de poemario para niñas y niños, y entonces estoy ahí como todavía. Estás impulsando Ajá. a tus alumnos a que también escriban, que también empiecen a tener esa inquietud Fíjate que yo soy muy respetuoso, yo creo que no todos tienen que escribir y también por decisión, si no quieren leer, también que no lean. Es como decía hace rato en la presentación, si no quieres hacer la tarea, no la hagas. Pero tienes que saber por qué no la quieres hacer. Claro. Entonces debes de cuestionar lo que haces, saber por qué no te gusta tal cosa o por qué sí te gusta. Pero sí les digo a los chicos, a las chicas y chicos, a ver chicas, ¿quieres ser deportistas? ¿Quieres ser maestra de educación física? ¿Quieres ir a clases de natación? ¿Quieres aprender a nadar? Hazlo. O sea, ¿quieres aprender artes marciales? Hazlo. ¿Quieres escribir? Vamos. O sea, lee, escribe, lee. ¿Quieres aprender a cocinar? Cocina. ¿Quieres ser arquitecto? ¿Quieres ser albañil? También no hay que desdeñar los oficios. ¿Quieres ser carpintero? ¿Quieres dedicarte a un mariachi? Hazlo, si es lo que te apasiona. Necesitamos tener una dosis importante de cultura y de arte en nuestras vidas. Es por ello que para Cuenta Conmigo de este espacio Novedad de la Patria, yo creo que ya no es una novedad la figura de Armando Salgado, es una realidad que está muy vigente y que seguramente dará hacia adelante mucho más de qué hablar. Para Cuenta Conmigo en Novedad de la Patria, del maestro Javier Aranda Luna y para Televisión Educativa de México, Efraín Fernández, desde este Poliforum Morelia, que tiene también el espacio adecuado para que los niños y niñas vengan y se recreen con tantos cuentos y tanta obra literaria que es importante tener. Armando, muchísimas gracias.